Hola, ¿cómo están compañeros? Mi nombre es Maylin. Hoy vamos a hacer una monitoría acerca de la intersección de un plano con una línea. Así que lo primero que quiero dejarles en claro es que en este video vamos a hacer dos métodos. Un método que es utilizando solo la vista de techo y frente y el otro método que es utilizando una tercera proyección auxiliar que va a ser la de ver nuestro plano como una línea, o sea, de vista de perfil. Entonces, más o menos lo que tengo pensado para este video es que vamos a dibujar dos planos, o sea, uno en solamente un plano en techo y enfrente, y pues vamos a ubicar la línea más o menos de esta manera. Cuando ya tenemos ubicadas las líneas y los planos, ahora vamos a nombrar nuestras aristas de nuestro plano. Eso sí, tengamos en cuenta que deben ir alineadas en techo y en frente. O sea, A debe ir alineada totalmente, o sea, perpendicular al eje entre la vista de techo y la vista de frente. Bueno, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a comenzar a desarrollar nuestro ejercicio. ¿Cómo comenzamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es completar lo que debería estar completo, es decir, la línea. La línea vamos a trazarla suavemente, no hay necesidad de trazarla tan fuerte como debería ir. Y deberíamos hacer lo mismo en la vista de frente, trazar la línea completa de X a Y. Y ahora vamos a marcar solamente en una de las dos vistas, puede ser en la de techo, entonces marcamos las intersecciones con el plano. Entonces acá también podríamos hacer lo mismo para mirarlo hacia arriba, pero lo que vamos a hacer es marcar esas intersecciones entre la línea y el plano, que son dos, en este caso uno sub T, que sería este, y lo vamos a pasar sobre la línea AB, que es la que tenemos acá. No la vamos a pasar sobre la línea A sub C porque como vemos nuestro punto está entre la línea XY y AB en techo, entonces por eso la paso en A sub B en la vista de frente. Ahora lo que les decía, completamos la línea XY en las dos vistas y ahora trasladamos el punto 2 de intersección que tenemos de techo. Bueno, eso sí, tratemos de que nos quede perfecta esta línea, como vieron no me quedó tan bien, entonces pues yo la verdad la borro hasta que me quede perfecta para que las intersecciones nos den de la mejor manera posible. Entonces les recomiendo que si les quedó mal encuadrado, mira, a mí también me pasó, no importa, arreglemos hasta que quede bien perpendicular al eje. Entonces ahí, cuando ya trazamos esa línea que quede totalmente perpendicular al eje, vamos a pasar el siguiente punto, o sea, el punto 2 de techo lo vamos a pasar a 2 de frente. ¿Sobre qué? Sobre la línea AC. Entonces, bueno, ahí ya pasamos nuestro punto y cuando tenemos el punto 2 de frente, vamos a unir uno de frente con dos de frente. ¿Por qué? Porque esa línea nos va a dar la intersección real que hay entre nuestra línea XY y entre nuestro plano. Y ese punto de intersección lo vamos a pasar a la vista de techo, porque va a ser el mismo punto de intersección en la vista de techo y en la vista de frente. ¿Dónde ubico ese punto en la vista de techo? Pues en la línea XY, porque ahí es donde me corta con el plano. Entonces ese punto lo vamos a llamar A mayúscula. Entonces A mayúscula sub F en el caso de la vista de frente y A mayúscula sub T en la vista de techo. Cuando ya hemos pasado ese punto, ahora vamos a ver la visibilidad y les voy a enseñar un truco así que estén pendientes. Esta intersección está entre la línea XY y BC. Entonces vamos a irnos hacia arriba y cuál de las dos líneas encontramos primero. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que vamos a hallar la visibilidad de esta línea. Entonces, como les digo, vamos a enfrentar la línea XY contra la línea BC y acá ese punto de intersección, ese punto aparente de intersección lo vamos, digamos, a subir imaginariamente. Así ubico mi regla y miramos cuál línea encontramos primero, BC o XY. BC o XY.
Si quieren lo podemos escribir a un lado para que no se nos confunda. Entonces BC o XY. ¿Qué encontramos primero? La línea XY. Quiere decir que en este caso XY para la vista de frente va a estar por encima del plano. ¿Hasta dónde? Pues hasta el primer punto de intersección que encontramos y ahí es cuando entra por el plano y sale por detrás. Ahora, vamos a verificar en la otra esquina que realmente sale por detrás. Entonces ahora vamos a evaluar la línea AC contra la línea XY. Ya sabemos que la línea AC nos referimos a nuestro plano, ¿no? O sea, si la línea AC está por encima, quiere decir que el plano está por encima. Y cuando subimos, lo primero que nos encontramos es con la línea AC. Por lo tanto, ya nos quedó bien esa visibilidad, si sale por ahí. Ahora, para la visibilidad de techo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, la intersección aparente entre el plano ABC de techo y la línea XY. Entonces, vamos a enfrentar la línea AC contra XY. Y vamos a mirar imaginariamente. ¿Qué nos encontramos primero? ¿La línea AC o la línea XY? Pues la línea AC. Por lo tanto, como la línea AC está por encima, la AC nos refiere al plano porque es una línea de nuestro plano. Entonces quiere decir que como AC está por encima, quiere decir que la línea está por debajo. Ahora vamos a evaluar la siguiente esquina. Ahora, AB contra XY. Miramos hacia abajo y tenemos que es visible. Entonces, desde X hasta A de techo va a ser visible y va a entrar en ese punto de intersección que hayamos y esta parte va a ser invisible. Y lo mismo, entonces ya podemos pasar la visibilidad a la vista de techo y a la vista de frente. Espero que me hayan entendido hasta ahí más o menos hasta dónde vamos. Entonces, para que vean más claramente este gráfico, voy a tratar de utilizar algún tipo de marcador como para dibujarles mejor y me entiendan. Y tengan claro que este es el primer método. Este es el método usando solamente la vista de techo y la vista de frente. Acá no utilizamos nada más. Me parece que es el método más sencillo porque no tenemos que recurrir a otra vista auxiliar, pero sin embargo también es muy válido si nosotros vamos a usar pues otra vista. Entonces más o menos les recomiendo que cuando hagan esto, si hacen las planchas a mano, traten de utilizar colores o algún tipo de sombreado que les permita ver la ubicación de cada parte de sus sólidos, de sus planos, de sus líneas. Y acá, bueno, perfeccionando el dibujo. Y acá lo que yo voy a hacer es utilizar un marcador para mostrarles más o menos cómo quedaría la línea. Entonces, hasta dónde entra y por dónde sale la línea de este plano. Entonces, la línea entraría ahí y saldría por allá atrás. Y en la vista de frente cambia la ubicación de la línea. Entonces, si ven, se ve diferente porque pues obviamente el plano está un poco girado. Y más o menos así es como quedaría la primera parte y ya podemos borrar esto. Entonces, esa fue el primer método que utilizamos para hallar la intersección entre una línea y un plano. Ahora vamos a hallar la intersección de una línea y un plano con un eje de una vista auxiliar. Para los que están un poquito perdidos, acá cambiamos el método, o sea, hagan de cuenta que volvemos a comenzar el ejercicio y que no está dibujado nada de azul, que no sabemos el punto de intersección ni nada. Entonces lo primero que hacemos es terminar de marcar la línea XY en techo y en frente. Y ahora lo que vamos a ver es mirar cómo quedaría este plano de perfil. Entonces hacemos el procedimiento, pasamos la línea paralela al eje techo-frente, pasamos esa línea paralela en el punto A y nos cortaría más o menos acá entre B y C y se llama el punto X sub F. Entonces esos puntos los vamos a pasar a techo. En este caso A pues es un solo punto que pasa directamente arriba y este punto X sub F pasa a la línea a la línea BC que pertenece al plano ABC. ¿Sí? Cuando tenemos ese punto ahora trazamos una línea entre A
y entre BC, que sería pues obviamente el punto X subtecho, y esa línea nos va a decir cuál es la inclinación, o mejor dicho, sí, cuál es la... Ay, ¿dónde vamos a ubicar nuestro plano para que salga la vista de perfil? Entonces, cuando tenemos esa línea prolongada, ahora solamente vamos a hacer un eje perpendicular a esa línea. Como ya les había dicho en un video anterior, acá estamos dando la vista de perfil del plano. Y bueno, entonces acá cuando ya tenemos ese eje, le vamos a nombrar ese eje. ¿Cómo se llama? Pues techo. Y vamos a ponerle a esta vista A, la vista techo A. Y ahora vamos a hacer una proyección auxiliar, así como normal, como vistas auxiliares. Entonces vamos a hacer este plano y esta línea las vamos a representar como líneas para que podamos ver claramente la intersección y nos podamos devolver. Entonces hagan de cuenta que todavía no sabemos cómo es las intersecciones. Y entonces acá ubicamos nuestras escuadras y comenzamos a pasar nuestras líneas. Ahí perpendiculares al eje, trasladamos todas las líneas. Eso sí, tratemos de prolongarlas bastante porque a veces no sabemos hasta dónde puede llegar el punto. Entonces más o menos trasladamos las líneas y ahora lo que tenemos que hacer es pasar las distancias con nuestro compás de 2.000 pesos. Tenemos que pasar esas distancias. ¿De dónde? Pues 2 vistas hacia atrás, o sea, la vista anexa. 2 vistas hacia atrás. Entonces, en este caso yo voy a comenzar por la línea XY. Entonces, esta distancia sería la de X, me voy por X a partir del eje y marcamos esa distancia X. Más o menos es de un cuadrito, entonces, bueno, ese punto se llamaría X sub A. Ahora hacemos exactamente lo mismo con y este punto sería Y sub A. Lo vamos a subir, nos vamos por la línea de Y. Nos vamos ahí por la línea de Y, nos ubicamos en nuestro eje techo A y marcamos en esa línea nuestro punto. Entonces ese sería el punto Y sub A. Y ahora lo que vamos a hacer es unir esos dos puntos que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque pues esa es la línea que estamos pasando a esta vista. Entonces listo, no tiene ninguna ciencia, podemos trazarla. Ahora vamos a pasar nuestro plano. ¿Cómo debería verse este plano? Como una línea. Entonces vamos a hacer que los puntos se vean como una línea más no como un plano, porque eso es lo que estamos buscando. Entonces comenzamos con nuestro punto A y tomamos las medidas de nuestra vista anexa, que sería la vista de frente. Entonces pasamos por A, nos vamos por la línea, nos ponemos en el eje techo A y precisamente nos quedaría directamente sobre la línea XY. Ahí nos da justamente nuestro punto A sub A. Entonces marcamos nuestro punto A sub A. Ahora vamos con nuestro punto B. No mentiras, con el C, que está más cerquita, para no abrir tanto el compás y luego volverlo a cerrar. Entonces directamente hacemos ahora el punto de C y nos vamos por la línea de C, camina hasta C de techo y nos vamos a parar en nuestro eje TA, techo A, y ese punto C tiene que ir totalmente paralelo, o mejor dicho, alineado con el punto X sub A, porque si nos damos cuenta tienen la misma distancia del eje TF en la vista de frente. ¿Sí me entienden? O sea, el punto X y el punto C en la vista de frente tienen la misma distancia al eje, entonces pues por eso tienen que ir alineados. Ahora vamos a tomar la distancia de B de frente, subimos por B de techo, nos ubicamos en el eje y aquí nos quedaría B sub A. Entonces cuando marcamos el punto B sub A ya tenemos los 3 puntos de nuestro plano. ¿Qué tenemos que hacer? Unirlos. ¿Cómo se debe ver? Como una línea.
Entonces ya tenemos la vista de perfil de nuestro plano y vemos claramente la intersección. Y aquí podríamos claramente también tomar un ángulo. Ahí podríamos ver el ángulo en el que están realmente la línea y el eje. Y el eje, ¿se escuchan? Y el plano, la línea y el plano. Ahí podemos ver pues cuál fue su ángulo. Y ahora en este caso, ese punto solamente tendríamos que pasarlo hacia las vistas anteriores. Y listo, así nos queda este ejercicio. Y listo, compañeros, espero que me hayan comprendido. Si tienen dudas, ya saben que pueden escribir allí abajo en los comentarios y demás. Y nos vemos en otro video para explicarles más temas. Que tengan un feliz día. Chao.